Empiezo a grabar ahora sí y vamos a, bueno, voy a empezar a compartir para ya comenzar esto, ¿no? Y bueno, voy a comenzar también con lo que nos había quedado pendiente, como les había dicho la clase pasada, espérenme, que no había iniciado el archivo que uso para escribir. Ya ven que habíamos puesto unos problemas para que resolvieran ustedes. Bueno, vamos a comenzar con eso, así muy rápidamente los voy a hacer, nada más para que tengan una idea general, o sea, la parte básica, ¿no? Algunos detalles algebraicos sería lo único que me pueda quedar, a lo mejor, que lo haga rápido, para no tardarnos mucho más en eso, pero solo sería el álgebra, ¿no? Cómo utilizar la herramienta o lo que estuviéramos estudiando, eso sí lo veremos, ¿no? Entonces, el primer problema que habíamos dejado pendiente era ¿no? Encontrar la distancia más corta desde el punto, bueno, un punto que le damos aquí, y el plano. Entonces, nosotros sabemos que para encontrar la distancia de puntos en el espacio o puntos en el plano, tenemos esta ecuación, ¿no? Ya la habíamos revisado. Y en el caso particular de este punto, entonces tendríamos que la distancia a cualquier punto en el espacio a este punto, o sea, un punto con coordenadas x, y, z, a ese punto 1,0, menos 2, estaría dado por esta ecuación, ¿no? Nada más hacemos el x menos x0 al cuadrado, más y menos y0 al cuadrado, que en este caso y0 es igual a 0, y z menos z0, que en este caso es menos 2, por eso nos queda un 2 positivo, y la raíz de eso, ¿no? Entonces, esta es la función, eso es importante siempre determinar de entrada, esta es la función que queremos minimizar. Obviamente tenemos esta, vamos a llamarle, a pensarla de una vez, esta como restricción, ¿no? O sea, queremos, sí, los puntos del espacio, pero los puntos tienen que estar en ese plano, el plano que nos está interesando ahorita, es obtener la distancia. Entonces, si queremos considerar esta restricción y esta función que ya tenemos definida de esta forma, lo que tenemos es que incorporarla, ¿no? Para lo cual lo que podemos hacer, bueno, ese plano lo podemos escribir o despejar de esta forma, y entonces lo que hacemos es que van a ser todos los x, y que están en ese z, ¿no? Entonces de esta forma ya podemos restringir a z con base a cualquier x, y que tomemos, ¿no? Y entonces ahora sí, vamos a tener los puntos restringidos al plano. Entonces una forma de incorporar la restricción y ponerla en la ecuación es directamente sustituir la z, ¿no? Entonces, en este z que teníamos aquí, yo sustituyo esta expresión. Y entonces tenemos lo mismo, ¿no? Te va a quedar la raíz de x menos 1, que ya ese no se mueve, de y cuadrada, y aquí sería el 4 más 2, que ya tenía 6, menos x, menos 2y, y todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces, esta va a ser la expresión con la que yo voy a trabajar ahora. Ya sé que esa tiene la restricción incorporada. Ahora, algo importante para simplificarnos la vida, simplemente eso es para simplificarnos, es que vean el comportamiento de la raíz cuadrada. Ya ven el comportamiento, cómo es la función. Entonces, si yo quiero minimizar la función de, me da igual minimizar la función de o minimizar la función d cuadrada, ¿no? O el comportamiento creciente que siempre tienen, ¿no? Van a tener, los dos tienen el mismo mínimo, los dos si tienen un máximo van a tener el mismo máximo, entonces me conviene más trabajar con d cuadrada en lugar con d, porque de esa forma me quito la raíz y eso es siempre más sencillo para trabajar, ¿no? Si consideramos la raíz, pues si la derivada se nos hace un poco más compleja, y entonces no tiene sentido, podemos trabajar con la cuadrada, ¿no? Entonces, tengo esta función que es la que voy a minimizar, o que voy a encontrar los puntos extremos, ¿no? Todavía no sé si es un máximo o mínimo, pero voy a encontrar los puntos extremos o críticos. Entonces, directamente ya sabemos la metodología, sacamos las componentes del gradiente o las derivadas en la dirección de x y en la dirección de y ya sabemos que esas tienen que ser iguales a 0 al mismo tiempo, ¿verdad? Por todo lo que discutimos la clase pasada. Entonces derivamos todo, llegamos a esta expresión, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, eso lo pueden resolver por el método que quieran, ¿no? De lo que ya estuvimos viendo, pueden utilizar sustitución, Gauss-Jordan, ahí se me fue el otro método, bueno, el que usa los determinantes, el que ustedes quieran, ¿no? Simplemente es
resolver el sistema de ecuaciones. Y entonces con eso llegan a este punto, ¿no? Este punto es el que va a tener entonces un punto crítico. No sabemos si es máximo o mínimo. Entonces, para terminar de hacer este estudio, lo que hacemos es utilizar las segundas derivadas. Ya habíamos visto que podemos utilizar el hessiano o el discriminante para ver cómo es el comportamiento, ¿no? Entonces sacamos la segunda derivada con respecto de x, me queda 4. La derivada de y a esta derivada que ya tenía con respecto de x, que también entonces me queda 4. Y la segunda derivada de y, que entonces me queda 10. Sustituimos en el hessiano y entonces esto me va a quedar simplemente 4 por 4, bueno, 16 menos, no, espérenme, no, es 40 menos 16, ¿no? Entonces se me queda 24 positivo. Entonces no hay problema si podemos trabajar con ese hessiano. Y entonces la segunda derivada es positiva, sí, y el hessiano es positivo, entonces vamos a tener un mínimo relativo en ese punto, ¿no? Y observen que en este caso, por cómo está, bueno, cómo es el comportamiento también de la función, en este caso también sería un mínimo absoluto. Bueno, el comportamiento de la función y por lo que nos está diciendo el problema, ¿no? El punto más cercano siempre va a ser, además ya sabemos que es una distancia perpendicular, ¿no? Aquí tenía mi punto 1,0, aquí tengo el plano y esta distancia es la mínima que puedo ocupar. Entonces, en este caso es el mínimo absoluto, que todavía no tenemos una metodología para sacar este tipo de mínimos, pero bueno, aquí nada más estamos repasando esta parte. Y algo que es importante en este problema, bueno, en estos dos problemas que les había dejado, es que vean esta restricción, ¿no? Esa restricción es la que vamos a trabajar más adelante, que vamos a ver cómo podemos considerarla de una forma más general. Bueno, entonces creo que no había mucho problema en este problema. Nada más habría que checar bien esa función a minimizar, la D, y todo lo demás era como lo habíamos, y cómo incorporar la restricción. El segundo problema es similar. Entonces ahora, como ya habíamos platicado, queremos encontrar el volumen máximo de la caja. En este caso queremos una caja rectangular con medidas más generales, entonces tienen medidas X, Y y Z. Entonces de esa forma el volumen lo puedo definir así. Lo que estamos considerando es la restricción que solo tenemos 12 metros cuadrados de material, ¿no? Entonces esa restricción es la que vamos a considerar, que la podemos, ya vista como matemáticamente, la podemos tomar aquí, ¿no? Entonces 12 va a ser como 2 veces X por Z, que me va a decir el tamaño de esta cara. Obviamente tengo que considerar las dos. Luego 2 veces Y por Z, me va a dar las dos caras que tengo aquí. Y nada más el fondo, ¿no? Porque me dice que es una caja sin tapa, ¿no? Y considero el fondo y nada más me queda X por Y. Y ya, entonces ahora sí, esta es mi restricción. Y esa restricción la tenemos que, igual que hicimos en el pasado, nada más vamos a despejarla de cierta forma para incorporarla a la función que queremos obtener su máximo o mínimo. Si se fijan con esto, aparte de estar considerando esa restricción, nos basamos de un problema que tenía 3 variables a un problema de 2 variables, porque la tercera variable es la que estamos despejando en términos de las otras dos, ¿no? Entonces esto también nos simplifica para no tener que trabajar con estas variables, ¿no? Bien, entonces tenía mi volumen de esta forma, entonces lo pongo ahora así, ¿no? X por Y por Z, pero Z ya lo despejé, ¿no? Simplemente puse el 12 menos X por Y, y estos dos valores de aquí, bueno, los reescribí simplemente despejando, bueno, aquí todavía no despejo, acá ya lo puse despejando el 2, y ya nada más me queda 12XY menos X cuadrada Y cuadrada. No, perdón, aquí, antes de hacer ese ya fue la sustitución. Este es directamente, ¿no? El que tengo el valor de Z. 12 menos XY entre 2 por X más Y, ¿no? Digo, se ve aquí directamente sale. Y entonces ahora sí, hago la multiplicación, y entonces me queda 12 por XY menos X cuadrada Y cuadrada entre 2X más Y, ¿no? No tiene mucho problema, simplemente es crear la función que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, igual, ya ahora sí, ya que tenemos la función con la restricción y en 2 variables, pues ya directamente es calcular los puntos críticos como habíamos estado, como estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, sacar las parciales, igualarlas a 0 y bueno, y ahorita vemos, ¿no? Entonces, bien, tenemos esta
ecuación ya derivada. Aquí, bueno, ustedes hagan con calma los pasos. Aquí lo hice rápido para no tardar mucho en esa derivación. Tenemos esta expresión y esta expresión. Algo importante que ver aquí es que obviamente esto necesitamos que sea igual a 0 y esto que sea igual a 0, ¿verdad? Pero les digo, algo importante que ver es que obviamente este de aquí no puede ser 0 y este de aquí tampoco puede ser 0, ¿verdad? Porque eso nos haría un volumen de 0 directamente. Entonces, esos casos directamente lo descartamos y entonces solamente nos quedamos trabajando con lo que está en el paréntesis. Necesitamos que lo que esté en el paréntesis sea lo que es igual a 0, ¿no? Porque si no, no tendría sentido el problema. Aquí lo estamos viendo más por sentido físico que matemático. Luego ya nos podemos ver un poquito cuando veamos el otro metodología, un poquito más la parte matemática, pero ahorita simplemente por la intuición vemos que no tiene sentido y descartamos ese punto. Y entonces, como les decía, ahora trabajamos con estas dos ecuaciones, resolvemos el sistema y llegamos a esta expresión, ¿no? Si se fijan aquí, por ejemplo, este está fácil para despejar. Llevamos el x cuadrado para acá, llevamos el y cuadrado para acá, y entonces me queda que x cuadrado es igual a 12 menos 2x por y. Y me queda que y cuadrado es igual a 12 menos 2x por y. Entonces no hubo mucho problema para resolver el sistema. Entonces llego que x cuadrada es igual a y cuadrada, y si son iguales, entonces x es igual a y, ¿no? Entonces ya estuvo eso más sencillo, ¿no? Y entonces ahora sí, nos vamos bueno, hacemos la sustitución directamente. Si x es igual a y, sustituimos el x y sustituimos el y, resolvemos, y entonces me va a quedar que x es igual a 2, y por ende, y es igual a 2. Entonces, esto nos da que, bueno, sustituyendo en el valor de z, que ya teníamos que básicamente es la restricción, nos da que z es igual a 1, ¿no? Entonces tenemos el punto 2,2,1, o es decir que la caja tendría que tener bueno, un ancho de 2, un largo de 2 y una altura de una unidad, ¿no? Lo que sea, ¿no? Obviamente, aquí nada más encontramos el punto crítico. Todavía no sabemos si es máximo o mínimo como acá, ¿no? Tuvimos que utilizar el criterio de la segunda derivada. Aquí en este caso era muy sencillo encontrar segundas derivadas, luego nos daba el 4, 4, 10. Aquí es un poco más complejo. Y si fijan aquí saqué, por ejemplo, una segunda derivada, la segunda derivada con respecto de x, pues se va haciendo un poco más complejo. Bueno, la derivada es difícil y hay que hacer una serie de pasos algebraicos para llegar a esto, ¿no? Es un poco más complicado. Entonces, bueno, aquí ya nada más para que lo terminen ustedes como práctica, les dejo que saquen la segunda con respecto de y la derivada cruzada y que calculen los pasos, ¿no? Lo que también podríamos hacer es, en este caso, es igual, ¿no? Por intuición, que es lo que nos está dando. Ya teníamos que, por ejemplo, para estos puntos, por este de aquí y por este de acá, teníamos en realidad, ¿no? Dos puntos. Tenemos el 2,2 y el 0,0. El 0,0 se ve que tiene que ser un mínimo, ¿verdad? Es cuando el volumen es 0 y cuando, entonces, se tiene su volumen mínimo. Y entonces, pensando en que solo puedo tener dos casos aquí, el 2,2, puedo yo suponer ya que eso me da un volumen máximo, ¿no? Porque además tendría sentido, ¿no? Ya tengo el mínimo, tengo el máximo y no hay otro punto que pueda obtener, ¿no? Entonces, por inspección también podríamos llegar a llegar a la solución. Sin embargo, como les digo, si somos más estrictos, tendríamos que sacar todas estas cuentas, ¿no? Entonces aquí se los dejo para que ustedes lo terminen. Bueno, para los que no lo hayan intentado, nada más sacar esas ecuaciones, ¿no? Obviamente aquí tendríamos que evaluar. Ay, borré. Bueno, está bien. Tenemos que evaluar en el punto P0 y todo lo demás igual, ¿no? Para ver Aquí, bueno, hice la evaluación y me dio menor que 0. Ya no recuerdo qué valor daba, pero era menor que 0. Entonces, bueno, nada, terminen de sacar esto para obtener el hessiano. Y obviamente, por lo que sabemos, tenemos que obtener un valor mayor que 0, ¿no? Para que segunda derivada fuera menor que 0 y lo demás es mayor que 0, entonces ya podemos asegurar que es un máximo local, ¿no? Y ya, básicamente es lo único que me faltó de ese problema, ¿no? Lo importante de estos dos problemas era considerar esta restricción que estoy viendo. De alguna forma, podemos incorporar la restricción al problema y resolverlo y todo sale bien, bonito.
Vamos a ver luego un método más general. Pero bien, eso les había dejado de tarea moral la sesión pasada. Y luego les dejé una tarea más, ¿no? Que era que leyeran cómo ver el hessiano para 3 variables. Les subí las copias y ya ustedes pudieron resolver, o bueno, ver resueltos un par de problemas que estaban ahí. Aquí quiero resolver nada más un problema más para bueno, para los que no hayan leído las copias, que más o menos revisen cómo es la metodología, aunque sí les recomiendo leerlas, porque aquí obviamente nada más lo aplico, ¿no? Si quieren checar en realidad toda la parte matemática, toda la justificación, ahí lo pueden ver en la copia, ¿no? Y para los que sí lo revisaban, bueno, a lo mejor nada más que tengan un problema más para comprobar todo lo que estaba ahí, ¿no? Entonces, les pido que encuentren los extremos relativos de esta función, que tiene 3 variables, ¿no? Para la función de 2 variables, bueno, rápido me voy a ir a aquí está luego, a este problema. Y era sencillo, ¿no? De aquí sacábamos los puntos críticos. Digo, ya cuando tenemos la función sacábamos los puntos críticos y aquí estamos básicamente utilizando el hessiano, ¿verdad? Era rápidamente la definición que tenemos. Ahora tenemos un problema de 3 variables. Entonces, por lo que vieron en las copias, para resolver este tipo de problemas, primero, obviamente, de eso no nos salvamos nunca, tenemos que encontrar primero el punto crítico. Entonces, hacemos la primera derivada en x, y, obviamente, como tenemos una variable más, las tenemos que hacer también en z. Esto nos genera un sistema de 3 ecuaciones. Sin embargo, si se fijan, o si recuerdan, nosotros estuvimos trabajando siempre con ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Hicimos mucho énfasis en que tenían que ser sistemas de ecuaciones lineales, es decir, que no tenían potencia. Aquí tenemos z al cuadrado. Entonces, eso me genera un sistema que no es lineal. Sin embargo, por fortuna de nosotros para este problema, vemos que esta función depende de x y de y, esta función, la derivada de y, depende también de x y de y, y la derivada con respecto de z solo depende de z. Entonces están independientes, entonces podemos trabajarlas de esta forma. Por ejemplo, de la parcial con respecto de z, yo podría despejar el término z. Entonces paso restando el 3, lo divido entre menos 3 y saco la raíz, ¿no? Y eso me queda que z es igual más menos 1. Directamente se ve de esta tercera parcial, ¿no? Y entonces ahora sí, estas dos sí podrían generar un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, es lineal, no tengo problema. Puedo resolverlo con los métodos que Kramer, ¿no? No me acordaba del otro. Pueden utilizar el método de Gauss-Jordan, de Gauss, de Kramer, el que ustedes gusten, sustitución directa. Y con eso ya llegan a x es igual a 1 medio, y es igual a menos 2, y z igual a más menos 1. Es decir, que tenemos 2 puntos críticos. Tenemos que ver cómo es entonces la naturaleza de esos puntos críticos. Entonces, sacamos segundas derivadas, ¿no? Tenemos que la segunda con respecto de x es 16, la segunda con respecto de y es 4, la segunda con respecto de z es menos 6z, y luego sacamos las derivadas cruzadas. Con respecto de x, con respecto de y es 4, ya sabemos que son iguales, ¿no? Por el teorema de las derivadas cruzadas, no, se me Clorant, me dice que la parcial con respecto de y y luego con respecto de x es igual a esta de acá. Entonces luego saco la parcial con respecto de x y luego con respecto de y, de z, eso me da 0. Aquí se ve claramente el parcial con respecto de x y luego con respecto de z me va a dar 0. O al revés, si yo primero con respecto de z y luego con respecto de x, también me va a dar 0, ¿verdad? Entonces si tiene sentido, ya tengo esas. Y finalmente la derivada de y luego con respecto a z pasa lo mismo, ¿no? También me da 0, ¿no? Entonces ahora sí tengo todas las derivadas de segundo orden que puedo encontrar para este problema, dependiendo, de acuerdo con las variables que tengo. Y entonces, como vieron, tenemos ahora que utilizar el hessiano de la función, que estaría dado por esta que tengo aquí. Está el hessiano con todas las derivadas parciales que puedo encontrar, las segundas derivadas parciales. La parcial segunda con respecto de x con respecto de y, la parcial de x y luego con respecto de z, la parcial de y con respecto de x, la parcial de y bueno, la segunda con respecto de y así, ¿no? Son todas las cruzadas que tengo aquí, nada más acomodadas en un determinante. Pero tengo que incorporar un determinante, un hessiano complementario. Me dice, bueno, vamos a quedarnos con el hessiano que le llaman H1, en donde estamos considerando solamente cómo se comporta con respecto de x y con respecto de y.
no nos preocupamos con respecto de z. Y entonces ya les dan unos criterios ahí que pueden utilizar, ¿no? Entonces, sacamos la parcial segunda con respecto de x, ya acuérdense también que podemos utilizar la segunda con respecto de x o la segunda con respecto de y, no importa, es igual, ¿no? Por lo que eso sí lo demostramos y lo discutimos la clase pasada. Entonces vemos que esto es mayor que 0. El hessiano complementario, que va a ser siempre igual, depende de los mismos números siempre, ese no cambia, va a ser siempre también mayor que 0, nada más hagan las cuentas aquí. Y tenemos ahora sí el hessiano de la función, que sí hay que hacer, bueno, todo este determinante de 3 por 3, aquí se los pongo más o menos con calma. 16 por 4 por menos 6, menos 0. 4 por 4 por menos 6z, menos 0. Y con respecto a este valor, me da 0, ¿verdad? Entonces, directamente el hessiano, o el determinante de las segundas derivadas, me queda así, es decir, un valor que solo depende de z. Y bien, entonces, aplicando los criterios, tenemos para los dos puntos, ¿no? Para el punto 1 medio, menos 2, menos 1, y para el punto 1 medio, menos 2, 1, ¿no? En este caso, considerando el punto menos 1, lo sustituimos aquí, y entonces este hessiano me sale positivo. Entonces voy a tener que la segunda parcial con respecto a x es positivo, el hessiano complementario es positivo, y el hessiano de la función es positivo, entonces eso me dice que tengo un mínimo relativo. Y en el otro caso, tenemos, bueno, este que no cambia, tenemos positivo, positivo, pero aquí, al considerar z igual a 1, me va a quedar el hessiano igual a, negativo. Y cuando tengo un hessiano negativo, eso me va a decir que tengo un punto silla, ¿no? Acuérdense la definición de un punto silla, aunque no la podemos ya visualizar en 4 dimensiones, porque aquí tengo una función de 3 dimensiones, hace una que en una dirección decrece, en otra dirección crece, ¿verdad? Cuando teníamos en la representación en 3 dimensiones de una función de 2 dimensiones, sí podíamos visualizarla como la silla de montar, ¿no? Aquí ya no lo visualizamos, pero es el mismo concepto, ¿no? Que puedo establecer un disco o una esfera, en este caso, en el caso de 2 dimensiones hacia un disco, en este caso sería una esfera, en donde al moverme en una dirección de la esfera tiene un comportamiento creciente y al moverme en otra dirección de la esfera va a tener un comportamiento decreciente, ¿no? Esa es la misma definición, aunque no lo visualicemos, ¿no? Y bien, entonces se fijan, tampoco tiene mucho problema funciones de varias variables, solo tenemos que considerar todas las opciones que tenemos aquí con el hessiano. Si se fijan también en las copias que les pasé, este criterio tampoco es tan fuerte, en realidad, no es que siempre lo podamos ocupar, hay unos casos en donde sí se puede ocupar, hay casos donde no sabemos, pero tenemos una metodología, en algunos sí lo vamos a poder ver, en otros tenemos que hacer un análisis más fuerte, no tenemos todavía las herramientas, pero por lo menos muchos de los casos sí los vamos a poder analizar así, simplemente definiendo los hessianos y analizando las segundas derivadas, ¿no? Creo que no hay mucho problema, nada más es cosa de, pues, estos criterios, ¿no? A lo mejor sería como conocerlos, que ahí los pueden checar, ¿no? Pero bueno, creo que la metodología no hay problema, ¿no? Ahí alguien le quedó duda, todo está claro de cómo aplicar cómo encontrar estos puntos. Igual también creo que en las copias tienen dos problemas más para que les echen un ojo. Y bueno, si quieren, creo que también les puse un video, ¿no? Que también se me hizo más o menos bastante bien explicado, que también resuelven para tres variables. Creo que no recuerdo si es española o sudamericana. Sé que no era mexicana, tenía un acento, pero ya no me acuerdo bien cómo era el acento. Bueno, si no hay dudas de estos problemas que dejamos de tarea, básicamente serán los 3 problemas que se había dejado las 3 actividades que les había dejado que complementaran. Luego nos quedó pendiente tema de máximos y mínimos absolutos, ¿no? Ya tenemos cómo encontrar los locales, que dependen únicamente de las derivadas, y vamos a ver los absolutos, que vamos a ver que es exactamente lo mismo que cuando hacíamos en una variable, es decir, en 2 dimensiones, y ahora nos lo vamos a llevar, por lo menos aquí para visualizarlo de forma más fácil, lo vamos a llevar a 3 dimensiones, pero van a ver que es exactamente el mismo concepto, independientemente de las dimensiones que se vayan a ocupar. Entonces, aquí lo que pedimos, obviamente, para poder tener primero las derivadas, tenemos una función continua
Y lo que sí vamos a pedir ahora, a diferencia de los otros casos, es que tengamos un intervalo o un conjunto cerrado, ¿no? Una región cerrada, una bola, ya saben que podemos pensar en una bola cuando estamos en espacios de más de 3 dimensiones. Lo que sí necesitamos que sea cerrado, en este caso, por lo que estamos viendo, que esté en 2 dimensiones, ¿no? Sabemos que la función en esa región va a alcanzar un máximo y un mínimo absoluto definido por los puntos, ¿no? Va a estar por los puntos x1, y1 y x2, y2 en D. Y para encontrar si estos puntos son máximos o mínimos, entonces, como les había comentado en la clase pasada igual, establecemos una metodología simple definida por estos 3 puntos, ¿no? Entonces, lo primero es elaborar una lista con los puntos interiores donde puede tener valores máximos y mínimos. Es decir, primero el primer paso es hacer lo que ya sabemos hacer. Encontramos los máximos y mínimos locales de la función y los guardamos, hacemos nuestra lista para trabajar luego con ellos, ¿no? Luego, el segundo punto es elaborar una lista con los puntos en la frontera. Aquí en los puntos en la frontera vamos a examinar los puntos frontera como tal, los extremos de la frontera, y los puntos que son candidatos a ser máximos y mínimos en la frontera. Obviamente, por ejemplo, si tengo yo mi máximo, pensemos que tengo esta zona, ¿no? Esta región completa. Y yo tengo aquí un máximo, pues es el punto local, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo tengo mi zona y va aquí apenas llegando al máximo, va creciendo, por ejemplo, a lo mejor sí llega a que tenga una tangente horizontal aquí, en la frontera como tal. Pero directamente no es un punto local que yo pueda revisar, ¿no? Entonces, por eso es que tengo que revisar los puntos frontera, los extremos de las fronteras, pero aparte los que son candidatos a hacer puntos extremos en la frontera, para lo cual ya sabemos que si un punto es candidato es que su derivada tiene que ser 0 o tiene que tener un plano horizontal, ¿no? Entonces, esa sería la cosa. Hacemos otra lista con esos puntos. Ahorita haciendo el ejemplo queda un poco más claro. Y luego, ya que tenemos esas 2 listas, lo que hacemos es comparar los valores y encontrar cuál es el más grande de ellos y cuál es el más pequeño de ellos, ¿no? Entonces, eso nos va a decir el máximo y mínimo local. Si se fijan, es una metodología que es igual a la que hacíamos en una dimensión, ¿no? Teníamos los máximos, escribíamos en qué punto estaban los máximos y luego evaluábamos en los extremos del intervalo, ¿no? Aquí tenemos un intervalo en una dimensión, pues era más sencillo, ¿no? Aquí tenemos más dimensiones, es un poco más complejo, pero es exactamente lo mismo. Revisamos los puntos internos y luego los puntos frontera. Bien, vamos a ver este ejemplo, bueno, a revisarlo y espero que ya le hayan echado un ojo rápido ustedes y ahorita resolvemos el que les había dejado también de tarea para que quede más claro, ¿no? Entonces, obtener los valores máximos y mínimos de esta función, que aquí les pongo la gráfica, en la región triangular de este cuadrante, ¿no? Entonces, yo en la región voy a... Ahí, se me la muevo. Por ejemplo, voy a determinar un triángulo. Aquí está en el plano, ¿no? Lo voy a poner así como un triángulo, pero a ver si se medio entiende. Que ese triángulo lo estoy considerando en el plano XY, ¿no? O sea, yo tengo toda mi región está como paraboloide que abre hacia abajo y solo quiero un pedacito. En ese pedacito me voy a fijar. No me importa lo que pasa afuera, no nada más en ese pedacito. Y en ese pedacito me va a interesar ver cómo se comporta, ¿no? A lo mejor esa línea punteada no ayuda mucho por la perspectiva. Dejen mejor la quito, de hecho, que parece que estoy dibujando sobre la superficie. Pero aquí les pongo la figura, ¿no? Si lo estuviéramos viendo desde arriba, ese sería el triangulito, ¿no? Que me está pidiendo que lo encuentre en el primer cuadrante, que está acotada entre las rectas x igual a 0. De hecho, aquí me faltaría considerar otra recta. X igual a 0, y igual a 9 menos x, que sería la hipotenusa, y me faltaría y igual a 0 también, ¿verdad? Digo, nada más para poner todo. Digo, si pongo 2 rectas, ¿por qué no pongo todas? Entonces, esa va a ser la región en la que vamos a trabajar. Aquí ya hay dibujados algunos puntos, pero bueno, ahorita vamos a ir encontrando, ¿no? Entonces, vamos al primer punto, ¿no? Primero, obviamente, siempre consideramos que f es derivable, es decir, que es bien comportada, y entonces puedo encontrar estos valores, estas derivadas, y por ende puedo encontrar también dónde las derivadas se hace 0, ¿no? Ya se ve que la función sí es bien comportada y es suave, y entonces empezamos a hacer la metodología. Déjenme aquí le cambio para tener la misma notación, ¿no? Yo les había dicho que era un 1, entonces en lugar de A, déjenme pongo 1,
Entonces, el primer paso era encontrar todos los puntos interiores, ¿no? Yo tengo mi función normal, no me preocupo de la frontera, y la derivo. Derivo la función, la igualo a 0, y aquí se ve claramente si despejo y despejo, que el único punto interior donde es candidato a ser un máximo o un mínimo, o que ya sé que es un punto crítico, sería el punto 1,1, que si lo evalúo, me va a dar 4, ¿no? Ese, ya tenemos el 4, y es este punto que tenemos aquí. Ay, ese no es el que quería. Quería este. Ese es el punto, ¿no? Y entonces, bien, ya terminamos el punto 1, no hay más que hacer, son los únicos puntos interiores que tenemos, y nos vamos ahora sí al punto 2. Quería analizar los puntos frontera. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo que vamos a fijarnos primero en el segmento OA, es decir, en el segmento que va sobre el eje X, que sería esta región que tengo aquí, ¿no? Obviamente, si me voy a fijar en esa región, yo lo que veo es que Y es igual a 0. Como Y es igual a 0, entonces la función X, Y ahora se va a transformar en la función X, 0. Y esto me va a quedar esta función que tengo aquí. Simplemente todos los Y hicieron 0, ¿no? Y entonces, como les decía, tengo que evaluar esa función en los extremos. Yo sé que tengo X en este intervalo. Y entonces yo tendría que revisar dónde X es igual a 0, que también voy a tener que Y es igual a 0. Entonces voy a tener el punto 0,0,2. Y voy a tener que fijarme también en X igual a 9, ¿no? En este punto, ¿no? Ahora me estoy fijando en este... Ay, otra vez. Me estoy fijando en este punto. Y me estoy fijando en este punto de aquí, ¿no? El que está en el origen. Porque son los únicos candidatos. Porque le digo, como está en las aristas donde está acabando exactamente mi región, yo no puedo... Bueno, no voy a poder encontrar ahí... Bueno, no voy a poder aplicar derivadas ni nada porque... Bueno, no la tengo el límite por el otro lado, ¿no? Entonces no puedo tener una región derivada. Entonces ahí me fijo, ¿no? Bueno, como yo no puedo encontrar por derivadas, bueno, me fijo en los extremos. Los otros sí voy a poder, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya hice un corte y ya todo lo que pasa en medio de esos dos puntos, pues sí lo puedo analizar, ¿no? Pero bueno, entonces voy a tener el punto 0,0, el punto 0,9, digo 9,0 porque estoy trabajando en X, que me da 61. Digo, aquí lo estoy marcando con amarillo nada más para hacer la lista, ¿no? Estos serían los puntos que van en la lista. Solo encontré uno para el paso 1. En el paso 2 ya llevo 2, que serían los extremos, ¿no? Simplemente esos puntos. Pero me falta el punto dentro de esa región, ¿no? Todo lo que puede pasar en esta línea. Entonces, la función f de x, 0 la derivo. De hecho, déjenme utilizo otra notación, porque aquí le puse pero déjenme ocupo esta, ¿no? Digo, no tiene mucho sentido pensarlo así, porque estoy pensando que es una parcial cuando solo depende de X, pero bueno, para que utilicemos la misma notación y sea congruente para ustedes. Pero lo que estoy sacando es la derivada, ¿no? Podría pensarla como una derivada total, pero les digo, voy a utilizar esta notación para que vean que es la misma metodología. Derivo entonces esta función, llego a esto, y entonces me queda que... Ah, no, esta no es. Bueno, la derivada, quiero a la derivada igualarla a 0, y entonces eso me da que X es igual a 1, ¿no? Y entonces ahora sí, el punto es este, el 1,0, y eso es igual a 3, ¿no? Entonces ese tercer punto solo salió de derivar. Si se fijan, sigo trabajando en esta región, sobre esta línea. Ahora vamos a la siguiente línea, vamos a trabajar ahora sobre la línea vertical, que sería la línea OB. En este caso, X es igual a 0. Fijan, es un poquito, ay, otra vez, es un poquito tardado porque tenemos que irnos fijando en todos los puntos. Pues que no lo quise ver la clase pasada, pero pues ahí va sin problema. No me voy a acelerar un poquito, creo que ya la metodología está bien para que alcanzamos a ver el otro problema y todavía un poquito comente de lo que sigue, ¿no? Del método para ver las restricciones. Entonces, el segmento OB, estoy tomando X igual a 0,
Entonces, sustituyéndolo, me va a tener ahora esta función, que depende nada más de y. Queremos ver también los extremos, ¿no? Entonces tendrá que tomar cuando y es igual a 0, que me daría el punto 0,0, y cuando y es igual, déjenme ver cómo lo, bueno, en este caso por la recta que tenemos definida, yo puedo ver que es igual a 9 también, ¿verdad? Entonces el extremo va a ser igual, ¿no? Lo tomemos igual, entonces yo evalúo en los extremos el 0,0. Aquí ya si se fijan, ya lo tomé 2 veces. Pero déjenme lo marco nada más para que no se nos pierda, ¿no? Ya en el momento de que estemos considerando, pues ya nos podemos quedar solamente con con el que querramos trabajar, con el que nada más trabajamos una vez, ¿no? Entonces ahora lo hago en el 0,9, ¿no? Lo había dicho en el 9,0, que obtengo menos 61, y aquí en el 0,9, que voy a obtener menos 60. Y esto se debe por la simetría. Digo, se ve que el problema tiene mucha simetría, por eso obtengo el mismo valor. Pero en un problema cualquiera tendríamos que considerar, ¿no? Entonces ya tengo los extremos y ahora tengo que hacer la derivada. Hacemos la derivada de esta función. Déjenme lo pongo acá porque no me había puesto, no había visto que no lo había puesto. Yo nada más para tener completo. Entonces la derivada sería 2 menos 2y, ¿no? Y evaluada en el punto, entonces esto me quedaría 2 menos 2. Pues sí, ¿verdad? Eso tiene que ser. No, espérenme. Pues sí, ¿verdad? Es que no sé por qué tenía 3 y me quedé pensando por qué había puesto 3. Pues no sé. Pero bueno, ese es serio, ¿no? Ahí está. Pero sí, sí está bien. ¿Quién sabe? Yo creo que ahí se me fue algo, pero entonces, derivamos, evaluamos en el punto 0,1 y eso me cae entonces 2 menos 2, 0. Y ahí está, ¿no? El otro punto. Volvemos a tener 3 puntos aquí, ¿no? Bueno, no, lo voy a dejar así. ¿Qué serían los 3 puntos que tengo aquí marcados, ¿no? Estoy en esta región, ¿no? Y ya, simplemente nos faltaría ahora el tercer segmento de recta, ¿no? En este caso es un triángulo, no voy a tener 3. Y entonces ahora me voy al segmento AB. Lo mismo. Entonces tengo que evaluar en los extremos, pero si se fijan aquí, por ejemplo, en los extremos ya los tengo considerados. Este punto ya lo tomé y este punto ya lo tomé. Entonces podría simplificarme la vida y de momento no evaluarlos o sí escribirlos, ¿no? Pero como sea, ya tenemos una evaluación. Y nada, nos vamos a la otra parte, ¿no? Donde vamos a sustituir la definición. Entonces, por ejemplo, la función de esta forma, yo la podría ver así, donde estoy sustituyendo ya este valor, ¿no? Que es el valor de la recta sobre la que estoy trabajando, ¿no? Hago el álgebra, les digo, bueno, estas son las partes donde me salté, digámoslo así, háganlo ustedes con calmita, nada más porque, bueno, para que vean que no me equivoque, ya ve que aquí arriba me equivoqué. Entonces chequen bien que no me haya equivocado y si sí se llega a esta expresión de aquí, ¿no? Básicamente, entonces lo único que sería es sustituir, al despejar, y llegamos a esta de acá. Hacemos la derivada de esto de acá sí me queda 18 menos 4x, eso sí lo tengo bien derivado. Esta de acá, le igualamos a 0, y entonces eso me da el punto 9 medios, y sustituyendo en y, que ya te lo tengo de la ecuación de la recta, tengo igual 9 medios, ¿no? Entonces, el otro punto con el que tendría que trabajar, o que sería candidato, sería este punto de acá. Y ya, ahora sí, revisé todas las fronteras y revisé todos los puntos de adentro, ¿no? Entonces, tendría estos candidatos que tengo aquí nada más para que sea más rápido, los escribí aquí. Este es el que está mal, ¿verdad? Este es el 0. Y estos son los puntos que tengo aquí, ¿no? Entonces se ve que el punto correspondiente a este valor va a ser un punto máximo y va a estar en el punto coma 1. Y el punto correspondiente a este valor sería el punto mínimo, que correspondería a los puntos 0,9 y 9,0, ¿no? Entonces con eso ahora sí ya tengo 3 puntos. Un punto que es un máximo, que se ve más o menos en la figura, se puede ver que este punto entonces corresponde al 1,1,
y los puntos mínimos que están por acá abajo, ¿no? Que eso ya no los dibujo porque, bueno, estaría como hacia abajo del plano que estoy aquí dibujando, pero se ve claramente, ¿no? Entonces, esa sería la metodología. Simplemente buscamos primero en el centro y luego nos vamos buscando por cada orilla, ¿no? En estos casos son a lo mejor los casos un poco más difíciles porque pues tengo varias orillas. Si mi restricción fuera un círculo, pues directamente con una frontera yo lo puedo trazar todo, ¿verdad? Entonces eso me simplifica. Si fuera un elipse, un círculo, lo que quieran, pues se puede parametrizar rápidamente con una sola trazo. Cuando tengo triángulos o cuadrados, pues sí tengo que ir trabajando por separado cada uno de ellos. Bien, déjenme, ahora tarea que les dejé para que chequen, la resolvemos. Déjenme hago este segundo problema y entonces ahora sí les pregunto si hay dudas al respecto, ¿no? Porque a lo mejor haciendo un segundo problema queda un poco más clara la metodología, ¿no? Entonces, igual, queremos encontrar los máximos y mínimos absolutos de esta función. Esta función, no, bueno, no se me ocurrió dibujarla. No la dibujé. Pero bueno, tenemos esa función y lo que ahora vamos a buscar es en un cuadrado. En un cuadrado definido por x de 0,5 y y que va desde menos 3 hasta 3. Bueno, es como un rectangulito más bien, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que estudiar ahora 4 fronteras. Vamos al caso 1. Bueno, aquí nada más, déjenme ahí. Aquí dejen nada más, pongo 3. Nada más para que quede claro que aquí hicimos, en el caso 1, hicimos la primera lista, en el caso 2 hicimos la segunda lista, y en 3 es donde comparamos, ¿no? Nada más para mantener congruencia con lo que les había dicho en metodología. Aquí, vamos a ver el siguiente problema, entonces, ahora sí. Entonces, el primer punto, el primer paso, primero vamos a ver adentro, ¿no? Todos los puntos interiores. Entonces, la función como tal la derivamos, tenemos las derivadas parciales, igualamos a 0, también aquí les dejo para que ustedes chequen nada más el álgebra, que no se me haya ido nada. Aquí, bueno, se ve como que no habría mucho problema. Y llego a que x es igual a 4 y y es igual a menos 2. Entonces voy a tener de los puntos internos nada más el punto 4, menos 2, ¿verdad? Y ahora nos vamos a los puntos frontera. Aquí me faltó hacer la evaluación, ¿no? Si quieren, también ahí complétenlo. F de 4, menos 2. Nada, sustituyendo acá arriba y ya vemos qué valor tiene, ¿no? Entonces ahora sí, el punto 2 sería ahora sí estudiar sobre la frontera. En este caso vamos a tener 4 líneas, ¿no? Aquí ya las denoté por L1, L2, L3 y L4. En caso de L1, lo que vemos es que vamos a tener que X es igual a 0. Es exactamente lo mismo que estuvimos haciendo para el triángulo. Tenemos que X es igual a 0, sustituimos en la función y me queda simplemente que Y es igual, que la función es igual a Y cuadrada. Estaba revisando si es Y cuadrada y tengo que Y está en el intervalo menos 3 a 3. Vemos que el único punto donde se anula, por la definición que tenía, es para Y igual a 0. Entonces, esto me va a generar los puntos. Si Y es igual a 0 y X es igual a 0, el punto 0,0. El punto 0, menos 3, que es el que estoy viendo acá. Déjenme, lo pongo. Entonces, este punto de aquí, el punto 0,0, que es el que encontramos, y este punto de acá. Y ya teníamos nada más para ponerlo como el otro dibujo que tenía, el 4, menos 2, 1, como por aquí. Sería el que teníamos interno, ¿no? Este sería el punto interno, interior, y esos 3 puntos que generé ahorita en esta primera línea, ¿no? Luego vamos cuando L es igual a 2, la línea horizontal por arriba. Cuando L es igual a 2, implica que Y es igual a 3, entonces genero la nueva función en esa recta, que me queda esto de acá, igual. En este caso tengo que X está en el intervalo de 5 hasta 0, 0,5, ¿no? Hacemos la derivada de la función a la que llegué y obtengo que esa función se anula en X igual a 3 medios, ¿no? Entonces, yo voy a tener que para el intervalo de arriba voy a generar el punto 0,3
Ya no lo, aquí nada más puse en amarillo los que voy a utilizar, donde voy a verificar, por eso no está amarillo, pero los puntos siguen estando ahí, ¿no? Los considero, de todos modos los pongo siempre para que no se me vaya a olvidar, ¿no? El 0,3, el 3 medios, 3, que sería un punto que andaría como, pues por aquí. Y el 5,3, ¿no? Que también tengo que ver la frontera final, ¿no? Como siempre, la frontera final para ver qué está sucediendo ahí. Ya terminé de analizar L2, ahora nos vamos a L3. En L3 lo que sucede es que X es igual a 5. X es igual a 5, sustituimos ese valor y llego a esta función. Aquí nada más se me había olvidado, ya después me di cuenta, considera el intervalo, ¿no? Aquí vean que Y está variando desde, de hecho lo puse al revés. Y está variando desde -3 hasta 3. Yo nada más para que no se nos olvide. Y tenemos que la primera derivada, bueno, con respecto de Y es esto, y se anula en el punto -5 medios, ¿no? Entonces, para L3 yo voy a tener el punto de esta arriba, el 5, -3, el 5,5 menos 5 medios, que es al que yo llegué por hacer la derivada, y el punto de hasta abajo, ¿no? Que sería el punto 5, -3, ¿no? Entonces tendría por los frontera estos dos puntos que tengo aquí, y el punto, ¿cuál era? Menos 5 medios, ¿no? 5, menos 5 medios, que sería, pues vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Algo así. Digo, ya se me quedaban estos dos a la misma altura, pero bueno, era muy esquemático esta representación, ¿no? Nada más para tenerlos presentes desde que estamos calculando. Y ya, nada, nos falta la última línea, la línea horizontal que tenemos abajo, y entonces lo mismo. En este caso, Y es igual a -3, sustituimos en la ecuación, llegamos a esta ecuación, vemos que esta ecuación, bueno, los límites de esta intervalo está entre el 0,5, sacamos la derivada, encontramos en qué punto se anula la derivada, que sería el 9 medios, y entonces los puntos que tenemos aquí sería el 0,-3, que sería este de aquí, que ya lo consideré, ya no lo vuelvo a marcar. Tenemos el 5,-3, que ya lo consideré, ya no lo marco, y tenemos el 9 medios, que sería, bueno, un punto por aquí. Y entonces todos esos puntos que tengo ahí en gris, perdón, en gris, en morado, son los que yo voy a tener que marcar. Se fijan, bueno, sería 1, 2, 3, bueno, que inspeccionar más que marcar, ya los marqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 puntos, ¿no? Que son los que en principio marqué aquí de amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Por ahí me faltó uno o conté doble. No, más bien sí me faltó uno, ¿verdad? ¿Cuál me faltó considerar? El 0,0, el 0,-3, el 0,3, bueno, el 0,3 ya lo consideré, el 3 medios, el 5,3, luego aquí el 5,3, 5S. Ah, claro, este de acá es el que no había puesto en amarillo, ¿no? Digo, más bien nada me faltaba marcar en amarillo, ¿no? Entonces ahí tengo los 9 puntos donde tengo que revisar. Y entonces aquí, bueno, ya para no ser muy largo, se los había dejado también como un poquito de tarea, ¿no? Ya hice la parte que pues sería la metodología, ¿no? Aquí nada más tendrías que calcular en el punto 0,0, entonces sustituyen aquí, ¿no? El 0,0, y la función es 0, ¿no? Ese ya no hay mucho problema, ¿no? Que es lo que me faltó aquí el 3, para ir viendo, ¿no? Cómo se comportan. Aquí lo hice de forma diferente el primero del segundo, pero es la misma idea. Si se fijan, primero encontramos los puntos y yo hasta acá evalué cuando voy a hacer la lista. En el problema 1, el primer problema, y encontré los puntos y evalué, y luego ya hice la lista con esas evaluaciones, ¿no? Aquí para más simpleza para mí, cualquier forma, si se fijan, es equivalente. Yo encontré los puntos y nada, me faltan las evaluaciones, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, yo ya nada más voy a encontrar uno más, los demás se los dejo a ustedes. Cuando X es igual a 0, 0, 0, y me queda cuando, esto sería 9, ¿no? Cuando Y es igual a -3, me queda un 9 acá. Obviamente me va a quedar también otro 9. Y estos de acá se los pido que ustedes los terminen, ¿no? Nada más para que vean. Y quédense con el más grande, ¿no? El valor más grandote que les vayan a encontrar, ya saben que van a ser el máximo, así como tuvimos aquí en el problema 1.
El valor más grande que tuvimos es el 4 y el valor más pequeño que tengan va a ser el mínimo que tengan, que aquí como tuvimos el 61, menos 61 para 2 puntos, ¿no? Aquí igual podría ser que llegan a, casualmente a lo mejor el 9 es el valor más grande, este sería nuestro máximo, tendríamos dos máximos absolutos y digo, o sea, casualmente, ¿no? Y que el 0,0 fuera el 0, que fuera el más chiquito, tendríamos un mínimo, ¿no? Pero bueno, eso no lo puedo resolver todavía porque me faltan esas evaluaciones, pero no las quiero hacer ahorita para no tardar tanto tiempo, ¿no? Digo, como sea, no es muy tardado, pero sí va a ser algo tardado. Y me interesa más llegar a este tema de multiplicadores de Lagrange. Pero bueno, antes de pasar a ese tema, ¿alguna duda de cómo obtener estos máximos y mínimos absolutos? O bueno, del problema 1 o del problema 2 que resolvimos ahorita. ¿Todo bien? Ya. Bueno, no sé si el tachecito implica que. Ah, ok, sí, la manita sí la entiendo, el tachecito no sabía qué significa. Ok, entonces igual, después, échenle un ojo con calma y cualquier duda, de todos modos, pues el jueves lo podemos revisar. Les digo, el jueves lo quiero que hacer más que nada de problemas. Pero bien, vamos a ver por lo menos esta pequeña introducción de multiplicadores de Lagrange, nada más para introducirlo y que vean cuál es la idea, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, otro problema como con los que empezamos, un problema en donde se tiene una restricción. Pensemos, por ejemplo, que tenemos ahora un cilindro hiperbólico. Se le conoce como cilindro hiperbólico por la forma que tiene. Ya ven que cuando teníamos x cuadrada más y cuadrada igual a 1, por ejemplo, ese era un cilindro normalito. Para cualquier valor de z teníamos el mismo círculo. Aquí, si se fijan, es una cosa muy similar. Tendría x cuadrada menos z cuadrada igual a 1, ¿no? Nada más lo despejé y lo igualé a 0, pero es exactamente la misma. Se ve que tiene la misma forma, por eso se le conoce como cilindro hiperbólico. Aunque, si se fijan en la imagen, serían esas dos hojas hiperboloides, ¿no? Pero bueno, así es como se conoce. Entonces, para esa gráfica, a esa figura que tengo ahí en 3 dimensiones, quiero encontrar el punto más cercano al origen. Aquí por inspección, o digo nada visualmente, se puede más o menos inferir cuál es el punto, que sería el 1,0,0 y el menos 1,0,0, ¿no? Creo que se ve claramente, pero queremos encontrarlo matemáticamente, ¿no? Entonces, bueno, es un problema similar. Tenemos entonces que encontrar la distancia, pero con la restricción ahora que queremos que los puntos estén sobre este cilindro. Entonces, nuevamente, como hicimos en el problema pasado, lo que yo voy a querer es, esta función va a ser la que yo voy a querer minimizar, porque quiero al origen, ¿no? Por eso me queda x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada. Y esta va a ser mi restricción, para que yo asegure que los puntos están sobre el cilindro. Entonces, aquí, pues, igual que hicimos la vez pasada, agarramos una variable, la sustituimos en la otra, y ya consideramos de esa forma la restricción, por un lado, y por otro lado nos hacemos un problema de dos variables, es mucho más sencillo. Entonces tomamos, aquí, por ejemplo, considera esta restricción, yo puedo considerar que x y y son variables independientes, y entonces ya tengo esta restricción escrita de esta forma, ¿no? Nada más la despejé de z, y la sustituyo, tengo esta ecuación que quiero minimizar, la sustituyo aquí, z es esto, lo reescribo y ya, esta va a ser mi ecuación con la que voy a trabajar, ¿no? Y ya que tengo esa ecuación, pues vamos a trabajar ahora sí con, con la metodología habitual, ¿no? Sacamos las parciales, las igualamos a 0 y llegamos al punto, ¿no? Entonces, sacamos las parciales, llego a esto, saco la otra parcial, llego a esto, y entonces tengo el punto 0,0. Sin embargo, si se fijan, este punto no está en el cilindro. Entonces, algo pasó, ¿no? Y el problema, lo que pasó fue que nosotros, si se fijan en esta función h que definí aquí, yo si veo su dominio está definido en todos lados, es una función bien comportada y no tiene ningún problema. Sin embargo, si veo la figura que les pongo ahí, se ve que toda esa región no existe, no está definida en el parabólico, la zona que está entre 1 y menos 1 no está definida. Y lo que pasó es que al yo considerar que x y y eran las variables independientes, ahí metí un error, porque no es cierto que si fueran las variables independientes. Si yo quisiera resolverlo de esta manera, de una forma más correcta, entonces tomamos que y y z son las variables independientes. El problema va a ser aquí si yo tomo x como variable independiente. Entonces tomamos y, z como variables independientes, vuelvo a hacer la misma metodología. Aquí entonces, tomando estas variables independientes, hago la misma metodología
entonces mi restricción va a quedar escrita de esta forma, como les decía, que X es la variable dependiente en esta situación que estoy tomando, porque si se fijan, el valor de X es el que me está variando cuando yo me voy subiendo o bajando, ¿no? O sea, sí depende del valor Z. Si se ve de la figura aquí, que tengo aquí, se ve eso, ¿no? Cuando voy subiendo o bajando, se ve que X va cambiando. Ese era el problema que tuvimos inicialmente. Entonces ya, lo tomamos de esta forma, con esta restricción así, lo sustituimos, cambié el nombre de la función nada más para que quede claro que es otra función, no es la misma H, ahora la llamemos K, y entonces me queda escrita de esta forma, ¿no? Ya al realizar la sustitución con esta X definida así, tengo esto, y ya, entonces ahora sí tengo mi función que yo puedo utilizar, calculo los puntos críticos, llego a este punto crítico, y es entonces lo que me lleva a que Y es igual a 0. Si Z es igual a 0, entonces al sustituir en esta consideración que tenía aquí en la restricción, me queda que X es igual a más menos 1. Y entonces ahora sí tiene sentido. Los puntos que corresponden a la distancia mínima, que es como me lo había dicho la intuición, corresponden al más menos 1,0,0. Que se ve de acá en el dibujo, ¿no? Pero entonces aquí mi pregunta sería, ¿yo cómo puedo hacer para saber cuándo utilizo una restricción o la otra, ¿no? O cómo tomo las variables. Entonces, para quitarnos ese problema, hacemos una metodología un poco más poderosa, ¿no? Más completa, ¿no? Entonces, otra forma de encontrar estos puntos es considerar, por ejemplo, imaginen que tenemos nuestras hojas del cilindro hiperbólico y ponemos otra superficie, ¿no? Yo sé que esta nada más es una superficie imaginaria, pero vamos a suponer que consideramos una superficie esférica que está entre las dos, ¿no? Es decir, aquí metemos una esferita, ¿no? Pequeñita nada más. Y entonces lo que tengo que ver es cómo está comportándose esa esfera. Si se fijan, bueno, antes de que lo suba, ya para no estar subiendo y bajando, si se fijan, en este punto y en este punto son los únicos puntos de contacto que hay entre la esfera y la hipérbola, o entre el cilindro. Luego ya se aleja, ¿no? Entonces tengo que analizar cómo está comportando esos puntos, ¿no? Que es lo que, así muy a grandes rasgos, lo que les he dicho, lo que les puse aquí. Tenemos el cilindro y la esfera, y va a haber un punto en donde se tocan, ¿y qué pasa ahí? Tienen el mismo plano tangente, ¿verdad? Las dos se tocan, así tengo las dos superficies que en este momento se tocan. Obviamente el plano en este caso es vertical, pero en ese plano es igualito para las dos. Y si tengo ese mismo plano para las dos, entonces voy a tener la misma recta normal para las dos superficies en ese mismo punto. Entonces tengo ese plano y la recta normal en esa superficie, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos estas curvas como superficie de nivel, las podría escribir de esta forma. Puedo escribir F así, G así, y entonces yo podría definir los gradientes. Si se fijan, entonces el gradiente que me va a definir el plano de una superficie y el gradiente que me va a definir la otra superficie que me está definiendo la esfera, ¿cómo tienen que ser en ese punto en particular? Tendrían que ser iguales, ¿verdad? Porque ya sé que los gradientes me va a decir la dirección del vector normal o me va a definir la dirección del plano, que ya sabemos que utilizamos el vector normal para definir el plano. Entonces, como tienen que ser paralelos estos dos gradientes, yo los puedo escribir de esta forma. Utilizo que quede bien claro, ¿no? Bien marcado para que luego lo ocupemos. Así los puedo denotar, ¿no? Ya sabemos que esa es la definición de vectores paralelos. Y entonces yo podría encontrar el punto donde esos dos gradientes sean paralelos, o el punto donde se están tocando, las superficies tengan el mismo vector normal. Si se fijan aquí rápidamente, usando esta definición, yo me voy a la definición que tenía originalmente. Tengo la esfera que yo definí, que va a ser mi... Ay, espérenme. Sí, voy a tener mi esfera de radio A, no importa el radio, y tengo mi superficie, ¿no? Aquí nada las puse como esta forma para hablar un poquito de las superficies de nivel, porque ya habíamos sacado también con... Ahorita hacemos la demostración más rápido, aunque nada más se las comenté, creo que sí lo vayan viendo. Estaba a hablar de la superficie de nivel porque es donde estuvimos viendo, ¿se acuerdan que cuando teníamos una superficie que yo le sacaba
el corte, veíamos que siempre era el vector gradiente perpendicular a esta. Por ahí va la cosa, ¿no? Es la base de esta metodología. Pero bien, entonces tengo, nada más para hacer las cuentitas para que vean cómo se trabaja. Entonces tengo la superficie de la esfera y la superficie del paraboloide, el hiperboloide, perdón. Saco el gradiente, me va a quedar 2xy más 2yj más 2zk, y ese es igual a lambda veces 2x menos 2z, en la dirección k, y 2x en la dirección de y. Entonces yo quiero que estas dos se cumplan, ¿no? Estas igualdades. Entonces, como yo sé que los dos vectores son iguales componente a componente, entonces llego que 2x es igual a 2 lambda x, 2y es igual a 0, porque de este lado, del lado derecho de la ecuación no tengo nada, entonces tiene que ser igual a 0, y me queda que 2z es igual a menos 2 lambda z. Esas son las ecuaciones con las que estoy trabajando ahora. Y entonces, bien, vamos a fijarnos, por ejemplo, en la primera ecuación que tengo. Si yo me fijo en esta primera ecuación y en la segunda, son las, digamos, sale directamente estas ecuaciones, y de momento me fijo en la restricción que estoy considerando. Yo quiero que siempre estén sobre el cilindro. Entonces, por ejemplo, de la primera yo puedo llegar a que, para que se cumpla esto, lambda tiene que ser igual a 1. Si lambda es igual a 1, entonces en la tercera ecuación me queda que 2z es igual a menos 2z, que es lo que tengo aquí. Ahora, en este caso, si yo cancelo, me va a quedar que dos números son iguales siempre que sea 0, ¿verdad? El 0 es igual al menos 0. Entonces, en este caso, para que esta expresión se cumpla, z tiene que ser igual a 0, que es a lo que llegó aquí. Y entonces, considerando entonces que ya tomé esta opción, voy a tener que yo puedo tomar que x puede tomar cualquier valor ahorita, porque nada me preocupe del valor de lambda, y y es igual a 0, porque eso directamente sale de la ecuación, y de la consideración de lambda, z es igual a 0, ¿no? Entonces los puntos buscados van a ser los puntos x, 0, 0, ¿no? De forma general. Todavía me falta encontrar quién sería el valor de x. Y entonces nos vamos a la restricción. Ahorita nada más consideré esta ecuación y en esta ecuación, ¿verdad? Todavía no considero la restricción como tal. Entonces me falta considerarla aquí. Ya llegué a que tengo el punto x, 0, 0. Lo sustituyo este valor en esta ecuación, o sea, z igual a 0, lo sustituyo aquí, y entonces me queda que x es igual a más menos 1. Entonces aquí ya no hubo pierde, directamente sin ver si cómo eran las variables dependientes e independientes, ya llegué a que el punto que yo estoy buscando es el punto más menos 1, 0, 0. Y lo único que tuvo que hacer uso es de considerar esto, ¿no? Esta es como la interpretación geométrica. No estoy considerando que tengo los gradientes son paralelos, pero esto viene de considerar las tangentes a esa superficie. Bien, dejan nada más les platico así muy rápidamente esto para que entremos directamente en la siguiente clase a ver problemas, pero que quede un poquito más claro esta metodología. ¿Cómo resolver el problema? Creo que no hay mucho problema, ¿no? Nada más aquí lo que me interesaría sí es que quede clara la metodología, o sea, que quede justificado que yo puedo utilizar esta expresión. Metodológicamente creo que no hay mucho problema. Si quiero resolver un problema por multiplicadores de Lagrange, el multiplicador de Lagrange en ese caso se le conoce a lambda, directamente veo las dos superficies, las igualo y encuentro cuánto tiene que valer el multiplicador, ¿no? Y directamente ya llego, ¿no? Ahora estoy considerando estas ecuaciones, esta que marqué con amarillo y la restricción, ¿no? Son las que consideré, son dos ecuaciones que tengo que considerar entonces. Bueno, entonces les digo rápidamente, déjenme nada más aquí se los pongo, así más en concreto y justificar. Entonces el método nos dice que para encontrar los valores de una función, aquí lo estoy manejando de forma un poco más global, x, y, z, pero para dos situaciones es lo mismo. Entonces, si tengo esta restricción, o sea, quiero encontrar los valores de la función sujetas a la función f sujetas a la restricción g. Y entonces, yo lo que quiero es tomar esto como una superficie de nivel así, ¿no? Con lo cual,
yo voy a tener esta condición, que las tangentes o que los gradientes en un punto en el que me está interesando, van a ser paralelos. Se cumple esta igualdad. Por eso es que voy a encontrar siempre esos valores, donde van a ser, ahorita les pongo un dibujo que creo que ayuda a entender mucho, ¿no? En donde, como les decía, lambda es el operador. Aquí, esta parte es básicamente, como les decía, la justificación, ¿no? Si yo establezco el teorema y hago la demostración. Y el teorema se basa en eso. Tengo una curva, tengo una superficie a la cual le puedo asignar una curva. Tengo una superficie definida por eso, y tengo una curva que puedo asignar así, ¿no? Y entonces, yo sé que siempre el gradiente de f va a ser ortogonal a c, ¿no? Y esa es la base de esto, ¿no? La demostración parte de aquí. Aquí para no ser la clase más larga, porque ya se me estiró un poquito. Chequen con calma, digo, no son muchos, si se fijan, son 6 renglones nada más. Véanlos con calma para no tardarme mucho más en eso. Pero es eso. Aquí, bueno, todo lo que les pongo acá arriba, básicamente está en este dibujo. Aquí, por ejemplo, puse nada más este paraboloide con estas ecuaciones para que lo vean. Y pongo una restricción, por ejemplo, de un círculo. Queremos encontrar los máximos de esta superficie sujetas a la restricción que están sobre el círculo. Entonces, bueno, a ver si se puede entender. Por ejemplo, en este caso, sobre el círculo voy a tener este punto, que sería mínimo, y este punto, bueno, de lo que puedo ver aquí en la imagen, que sería máximo. Si se fijan, por ejemplo, si yo tengo la tangente a esa curva, que sea mi dedo, entonces un vector perpendicular a ello estaría dado por mi dedo pulgar, ¿no? Bueno, lo giro nada más para que lo vean, pero está hacia, como que sale de la pantalla. Y si me fijo además en la superficie o en la curva de nivel que tengo abajo, yo también sé que su gradiente, como ya lo definimos, siempre va apuntando en dirección perpendicular, que es hacia afuera también de la pantalla. Por ejemplo, en este punto que tengo sobre el eje X. Así sería, ¿no? Digo, bueno, lo giro para que lo vean, o sea, los 2 pulgares están saliendo de la pantalla, y este es el vector tangente. Si yo empiezo a mover sobre la superficie, si se fijan, se va, o sea, se mueve mi pulgar se mueve en la curva, y la otra se va moviendo en la superficie. Pero si se fijan, por ejemplo, aquí tengo este vector así, y aquí tengo este vector así, que son paralelos. Luego este vector ya toma otra dirección, por aquí pensemos, y este va a seguir siendo perpendicular a la curva, ya no tienen la misma dirección. Se va a ir moviendo todo esto igual, hasta que lleguemos acá. En este punto volvemos a tener este vector, y igual, se sigue moviendo igual, y va a ser acá, ¿no? Entonces, si se fijan, eso va a ser la idea, ¿no? Digo, es todo lo que les escribo allá arriba es esa idea que estoy intentando explicar con el dibujito, ¿no? Entonces, en este punto voy a tener que tienen la misma perpendicular. Luego les digo, se va moviendo, ya no son paralelos, hasta que volvemos a llegar al otro punto que puede ser un extremo, ¿no? Sería la idea que tengo aquí, ¿no? Por eso es que nosotros podemos utilizar esta notación que estoy nada más básicamente viendo los vectores normales o perpendiculares a la curva, y yo sé que eso sí me va a decir los puntos máximos o mínimos o puntos críticos que voy a tener ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese es como que a muy grandes rasgos, le digo, eso lo tengo aquí, si quieren leerlo con calma, no es mucho, lo intenté escribir con mucho cuidado, pero básicamente es eso, ¿no? Este dibujo creo que ayuda mucho a entenderlo. Y sí, nada más para que quede claro, por ejemplo, si yo tuviera esta superficie, no la dibujé porque como es un hiperboloide, pues ya saben, ¿no? Se hace muy grande muy rápidamente y se aplastaba muy rápido todo lo demás, ¿no? Pero supongamos que ahora, en lugar de tener esta función que tengo aquí, x cuadrada más 2y cuadrada, tengo el hiperboloide y lo voy a tener ahora sobre una elipse, ya no sobre un círculo. Pero exactamente es lo mismo, ¿no? Sobre la restricción quiero ir viendo cómo se están comportando sus rectas perpendiculares o sus gradientes, y en el punto donde sean iguales, yo voy a tener este punto máximo o este punto mínimo, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, tengo esta función y tengo esta restricción o esta otra superficie. Esa es como la base, ¿no? Voy a tener siempre 2 superficies a las cuales voy a sacar los gradientes. Y si se fijan, digo, es muy rápido resolverlos por esta metodología, ¿no? Yo nada estoy considerando esto de aquí y la restricción.
Saco entonces el gradiente, saco el gradiente y tengo mi restricción. Entonces, de aquí, y si se fijan, igualando, yo puedo llegar que Y, en el caso de la cis, Y es igual a lambda entre 4, y en el caso de J va a ser X es igual a lambda por Y. Y mi restricción, ¿no? Que estoy considerando también. Entonces, de esta forma yo puedo ir sustituyendo y voy a llegar a que Y es igual a 0 o Y o lambda es igual a más menos 2, ¿no? Son los dos casos que tenemos que considerar, ¿no? En el caso pasado, por ejemplo, luego descartamos el punto 0,0 cuando tenemos el círculo, la esfera, porque lo vimos que estaba igual, ¿no? Aquí no quiero descartar de a priori, tenemos esos casos, hasta acá que yo empiezo a resolver, por ejemplo, si Y es igual a 0, entonces tendría el punto 0,0 que no está en la elipse, entonces, por tanto, Y no puede ser igual a 0. Si Y no puede ser igual a 0, entonces lambda tiene que ser más menos 2. Si lambda es igual a más menos 2, vamos a ver entonces los dos casos. Si lambda es igual a más menos 2, entonces voy a tener de aquí, que se cumple que tengo esta ecuación de aquí. La sustituimos en la restricción directamente, hago las cuentitas y llego a que Y es igual a más menos 1. Si Y es igual a más menos 1, pues ya puedo llegar a cuánto vale X. Y entonces voy a tener que... Yo aquí ya me fui muy rápido, igual lo vemos con calma el jueves, pero sí quería que tuvieran por lo menos un ejercicio de estos hoy, ¿no? Llego a estos valores y entonces ya, ¿no? Llego a esos puntos y yo se los evalúo, voy a tener entonces que este es el máximo y este es el mínimo. Simplemente, digo, hasta ahorita nada más habíamos obtenido cuáles son los puntos críticos. Si quiero saber cuáles son los puntos máximos o mínimos, los evalúo y veo cuánto me da, ¿no? Pero bueno, quería llegar a ellos, llegamos un poquito correteado, pero como les digo, que sí quería que hoy básicamente fuera la clase más pesada en cuanto a los temas nuevos, y a la que sigue del jueves nada más resolver problemas. Entonces sí quería ver esto. Entonces, bueno, como eso sí, déjenme lo pongo aquí para que no nos quede pendiente, ya antes de irnos, ahora sí. Como tarea sí les dejo revisar esto, ¿no? Les dejo revisar esto. Hay otra metodología que lo que considera en lugar de utilizar esta parte, digo, pues se basa en lo mismo, ¿no? Pero en lugar de utilizar esto de pensar en los gradientes, que estoy pensando en las superficies, el vector perpendicular a la superficie, lo que hace es construir una función complementaria, digámoslo así, en donde esa función contiene las dos funciones, ¿no? Entonces, lo voy a poner en chiquito, porque eso es que se los voy a compartir eso. Creo una función f mayúscula x, y, z como lambda, donde lo que hago es poner f de x, y, z, más o menos, como lo quieran ver, lambda veces g de x, y, z. Entonces construyen esta función f mayúscula que saca todo esto y entonces ahora sacan las diferentes parciales. Obviamente, como ya tengo una parcial extra aquí, saco también la parcial con respecto de x, de y, de z y la parcial con respecto de lambda. Y se fijan, al sacar la parcial con respecto de lambda, pues estoy obteniendo la restricción como tal. Y entonces van a ser las tres ecuaciones que tengo que considerar que corresponden al gradiente, más la restricción, ¿no? Que corresponde a la parcial con respecto de lambda. Entonces digo nada más para que tengan la otra metodología, trabajen con la que a ustedes más les guste. Me gusta más esta que les mostré por la parte geométrica que se puede explicar muy bien. Esta otra función no es tan fácil justificar geométricamente al menos, ¿no? Pero bueno, les paso esa copia para que complementen esta definición. Échenle una leída a esto que se los dije muy rápido y revisen de nuevo este problema, ¿no? A lo mejor lo volvemos a retomar si alguien tiene una duda en la siguiente clase. Y la clase que viene, la del jueves, sí me gustaría hacer básicamente problemas de Lagrange, ¿no? Hacemos a lo mejor 2 problemas de Lagrange despacito ahora sí para que no nos coma el tiempo. 2 con una restricción y les muestro cómo hacer con 2 restricciones, que sería básicamente lo mismo. Ahora en lugar de tener dos gradientes, vamos a tener 3 gradientes, voy a tener 2 operadores de Lagrange y resuelvo todo de la misma forma, ¿no? Pero bueno, básicamente el jueves quisiera ver esos 3 problemas.
Y ya, como les decía, si nos come el tiempo también ese día, pues lo llevamos al viernes. Pero bueno, yo también ya, ahora sí ya prometo, para terminar nada más, aquí vean que, bueno, ahora sí, no pude verlo antes, subí una tercera tarea, pero es una última tarea muy cortita, en donde ya tienen todo para resolver los problemas. Y fíjense, lo puse hasta el 25, ¿no? Entonces, básicamente tienen 15 días para resolverla. Las otras, en principio, yo espero que ya las tengan adelantadas. Y son muy sencillas. Si fijan, el punto 1 es encontrar puntos críticos únicamente, o sea, nada más sacar parciales. El puntos críticos es nada más, no vayan a hacer de más. Si quieren hacerlo, bueno, no está mal, pero si somos puntuales, nada más encontrar puntos críticos, es decir, pasar parciales e igualar a cero. El punto 2 y el 3, entonces ahora sí es encontrar la naturaleza de los puntos, es decir, sus máximos y mínimos. Si se fijan, el punto 2 es una función de dos variables, tenemos que utilizar hessiano de dos variables. El punto 3 es una función de tres variables, tenemos que usar hessiano de tres variables, ¿no? Para un poquito del trabajo que se llevaron ustedes a hacer en su casa. Y es un problema como el que resolvimos ahorita. El punto 4 es el valores máximos absolutos, que si se fijan ahí tengo de nuevo un cuadrado. Aquí si se fijan tengo el valor absoluto menor o igual a 1 de x y el valor absoluto de y menor o igual a 1. Entonces fíjense cómo tienen que considerar este intervalo para considerar el valor absoluto. Y el último punto sí es un punto un problema de operadores de Lagrange o multiplicadores de Lagrange, perdón, con una restricción, ¿no? Exactamente aquí lo estoy poniendo, que es muy similar a lo que hicimos ahorita. Pero bueno, eso lo vemos más con calma el jueves. Pero ahorita si quieren ir adelantando, si tienen tiempo, y ya, ahora sí, con eso terminamos, ya no hay más que podamos hacer. Se supone que me dijo Fer que ya ahora sí se va a apurar a resolver entregar las tareas. Y entonces ya tendrían calificaciones. Yo espero, en el peor de los casos, obviamente esta tarea se entrega el 25, y vamos a dar el fin de semana, y la siguiente semana ya tendría, yo espero que ya calificaciones. Creo que nadie, por lo que recuerdo así muy rápidamente de los promedios, creo que nadie tiene problemas de promedios que necesite reponer algo. Pero bueno, eso lo podríamos hacer antes del 2 de julio, ¿no? Yo me quisiera que ahora sí completamente estarían libres de esta materia el 2 de julio, y entonces tienen todo julio para descansar. Sí, la tarea 10 tendrán los 15 días, las otras pues ya ven que también la puse muy lejana, ¿no? La tarea 9 la pueden entregar hasta el 23, y eso más o menos se lo puse para que simplificarle la vida a Fer, ¿no? Para que no les vayan a llegar todos los problemas el 25. Entonces básicamente por eso, ¿no? Así la tarea 9 la entregan el 23 y ella puede empezar a trabajar en ella el 24, el 25 que le entreguen la otra. Y por eso también lo puse al 24, ¿no? Ahora sí no se los dejé hasta el siguiente lunes, porque, pues para que tenga tiempo de ella de calificar y entregar. Se supone que tenemos dos ayudantes, ¿no? Porque ciencia sigue en paro, así que deberían apurarse, pero bueno, yo espero que no tarde mucho en calificar y que ya en julio tengan sus calificaciones. Pero bien, si no hay dudas, de ahora sí se nos alargó, pero bueno, no hacíamos mucho esto de hacer clases tan largas. Entonces, por última clase teórica nos alargó, pero bueno, si nadie tiene dudas con lo que vimos, yo sé que de multiplicadores puede haber todavía alguna serie de dudas, porque sí fue muy correteado, pero échenle un ojo y si tienen dudas de lo anterior, lo podemos todavía revisar. De multiplicadores sí les pediría que le echen primero un ojo y ya lo vemos, si no, el jueves, a ver si queda alguna duda. Es sencillo. La parte compleja a lo mejor es entender por qué podemos igualar estos gradientes, pero ya aplicarlo es bastante sencillo. Si se fijan en el problema que tengo ahí, lo resolví en poquitos renglones, pero igual, si tienen duda de absolutos o de multiplicadores, lo podemos ver el siguiente jueves, o también si quieren ahorita, lo terminamos de ver, ¿no? Para los que quieran revisar algo, ¿no? Y si no, bueno, ya son libres hoy y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego. Dale, hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos, hasta luego.